Hola, buenos días. En nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, LOF Palme, les doy la más cordial bienvenida a esta serie titulada COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El día de hoy tenemos la tercera sesión que lleva por nombre el COVID-19 y su impacto en la seguridad internacional. Contamos con 3 panelistas. En primer lugar, le doy la bienvenida a Juan Guillermo Mendoza Bazán. Él es director de Riesgo y Análisis Político en Consultores Internacionales Ansley y secretario técnico del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, LOF Palme. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó diplomados sobre Seguridad y Servicios de Inteligencia y Estudios sobre América del Norte. Cuenta con un curso de formación de alto mando para instituciones de seguridad impartido conjuntamente por el CISEN y el Centro Nacional de Inteligencia de España. Fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de 2009 a 2019, donde se desempeñó como responsable del área de asuntos con América del Norte. Previamente fue asesor parlamentario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República. Ha sido profesor titular en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, ESICEN, y penalista en congresos internacionales organizados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es autor de capítulos de libros sobre las relaciones de México con el Congreso de Estados Unidos y consumo de drogas por razones de pobreza. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos a María Cristina Rosas. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 33 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. También doctora en Estudios Latinoamericanos, maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, y cuenta con un diplomado en Epidemiología Analítica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos México y la seguridad espacial en el siglo XXI y las relaciones internacionales en el siglo XXI. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, LOF Palme. Ha sido ganador en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha sido consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Rio Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias, en Así Amanece con Leonardo Curcio, en ADN 40, en el canal del Congreso, en CNN en español, en Sputnik News, Radio Educación, Radio UNAM y diversos medios impresos y digitales extranjeros. Bienvenida, María Cristina. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días a todos. En tercer lugar, tendremos la intervención de Gustavo Mauricio Bastien Olvera. Él es maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó un intercambio académico en la Universidad del Oeste de Sydney, en Australia. Es miembro de la Junta Directiva del programa Foretel del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Participó en el diseño del taller de capacitación para voceros de los servicios esenciales de atención y prevención de la violencia de género de la iniciativa Spotlight del Fondo de Naciones Unidas. Fue organizador del proceso de formación y capacitación del curso masivo en línea Líderes para la Gestión de Seguridad Ciudadana y Justicia. Fue profesor titular de la materia Combate al Crimen Organizado en la Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras. Profesor titular de las materias Desarme, Organismos Internacionales y Seguridad Internacional de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM. También ha sido consultor para la documentación de buenas prácticas contra la extorsión en Honduras de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Bienvenido, Mauricio, buenos días.
Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que que nos acompañan hoy en la sala de Zoom. Los invitamos a participar activamente en el chat. Es su chat, planteando comentarios, preguntas, y en el caso de alguna pregunta sobre el contenido de las sesiones, mándenla a quién va dirigida la pregunta, a qué ponente o hacia los tres. También le doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook. Los incentivamos también a plantear sus comentarios y preguntas. Ahí Jake Quiroz y Juan Carlos nos van a estar apoyando en los comentarios. Aquí en la sala nos van a estar apoyando Diana Ramos y Areli Mayorga. Por si hay alguna duda, pueden mandarle un mensaje privado a ellas o a ellos, dependiendo. Les doy a conocer rápidamente la dinámica. En la primera ronda, ya saben, vamos a tener 10 minutos para la presentación de los principales ejes. En una segunda ronda tendrán 5 minutos los ponentes para preguntas y respuestas. Y hacia el final tendremos 2 minutos para conclusiones. Empezamos entonces con Guillermo, por favor. Primeramente quiero agradecer la invitación de la doctora Rosas y felicitar y reconocer el esfuerzo que está haciendo junto con Eduardo para llevar a cabo esta serie de webinars sobre las afectaciones que está teniendo esta pandemia, ¿no? El efecto disruptivo en varios aspectos de la vida, tanto de las personas como de los estados, de las organizaciones. Y cuando la doctora me invitó a hacer una reflexión en torno a los impactos que la pandemia tiene o tendrá sobre la seguridad internacional, lo primero que quise pensar es dar un paso atrás, iniciar esto en un debate que es poco abierto, poco extenso y muy necesario en un país como México, que es la cultura de inteligencia. Y esto derivó de los señalamientos en el primer momento que tuvieron varios jefes de Estado y marcadamente jefes de Estado como Donald Trump en torno a que sus servicios de inteligencia no le habían advertido con suficiente anticipación ni con suficiente fortaleza sobre los posibles impactos que tendría esta pandemia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es un poco hablar de la zoología de esta pandemia, porque estamos rodeados de pangolines, de murciélagos, de cisnes negros y de otros animales que vamos a ver más adelante. Pero voy a centrar mi presentación, como les dije, en el impacto que tiene esto en la seguridad a partir de la concepción de la inteligencia. Si esto es un error de inteligencia, voy a recurrir a un concepto bastante usado actualmente, que es el de cisne negro. ¿Sale? Entonces, para guiar mi presentación, la hipótesis de trabajo que ocupé es que los efectos disruptivos que la pandemia de COVID-19 tendrá sobre la salud, economía y seguridad a nivel mundial derivan de errores de política pública, no de los procesos de inteligencia, como se ha querido asegurar recientemente. Falló el decisor y no el analista de inteligencia, ¿vale? Esa es mi hipótesis de arranque. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, rápidamente, a manera de contexto, tenemos que señalar también que desafortunadamente la historia de los órganos de inteligencia es la historia de sus fracasos. Esto porque no podemos conocer los aciertos. La información que se maneja y las acciones que algunos servicios de inteligencia emprenden tienen que ser, por su misma naturaleza, restringidos, lo cual nos deja, les deja a este tipo de servicios a la exposición de las críticas que no siempre recogen las cosas que hicieron bien. Entonces, generalmente no sabemos si una decisión que se tomó derivó de la inteligencia que se entregó al tomador de decisión o simplemente fue una sucesión de circunstancias azarosas que nos llevaron a un punto determinado que puede ser calificado como positivo o negativo. Ese es más o menos el contexto que tenemos ahora frente a esta pandemia, ¿sale? Hay que recordar también, como de principio, que en la definición más básica, la inteligencia como producto es información elevada al grado de certeza. Y si tenemos esto, el siguiente punto, el siguiente problema que tenemos con esta información elevada al grado de certeza es qué se hace cuando se entrega esta información, ¿sale? No podemos concebir a los procesos de inteligencia como una bola de cristal que nos van a decir con toda certeza cómo se va a desenvolver el futuro, y hay que reconocer también que en muy raras ocasiones la información que se entrega como un producto de inteligencia terminado recoge de manera inequívoca la conclusión acertada del futuro, ¿vale? Siguiente lámina, por favor. Teniendo esto como punto de partida, ahora tenemos que distinguir
entre lo que es un error y un fracaso de inteligencia. Un error de inteligencia es una imprecisión en el recuento de los hechos, y esto es resultante de datos deficientes o de mala calidad. Este es el nivel más bajo. Y una sucesión de errores nos puede llevar a un fracaso de inteligencia. Un fracaso de inteligencia puede ser, de acuerdo con Rob Johnston, una sorpresa para el sistema organizacional que resulta de hipótesis incorrectas, ausentes, descartadas o inadecuadas. O para el caso de Abraham Shulsky, un fracaso de inteligencia refiere a un mal entendimiento de la situación que lleva a un gobierno a tomar acciones inapropiadas y contraproducentes para sus propios intereses. Ahí tenemos nuestro marco de referencia sobre errores de inteligencia y fracasos de inteligencia, y lo siguiente que tenemos que ver es dónde se pueden producir este tipo de errores y este tipo de fracasos. Y eso nos tiene que remitir necesariamente al ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es básico, es el universalmente aceptado. Dependiendo de la escuela de inteligencia a la que querramos recurrir, este ciclo puede dividirse en muchas más partes. Hay quienes incluso dicen que esto no es un ciclo, sino más bien un bucle, y que cada una de estas estaciones se convierte en sí misma en un ciclo de inteligencia, pero estoy compartiendo con ustedes esta porque es la más básica, ¿sale? Inicia siempre con un requerimiento y termina o debería terminar necesariamente con la retroalimentación. Pero aquí está la pregunta fundamental. ¿Debe el tomador de decisiones pertenecer al ciclo de inteligencia? Y esto nos deriva, a esto nos deriva el punto principal que les comenté en mi hipótesis. Mi respuesta rápida es que el tomador de decisiones no pertenece al ciclo de inteligencia. Y esto básicamente es porque la función de un servicio de inteligencia es entregar la información, pero no decidir. Y en el momento en que el tomador de decisión recibe la información, es responsabilidad de él, y esto deja de ser un problema de inteligencia para entonces convertirse en un problema de política pública. La decisión que tome y las acciones que se implementen a partir de la información ya no pertenecen al ciclo de inteligencia y, por tanto, ya no son problema del servicio de inteligencia. ¿Sale? Hay que, antes de avanzar a la siguiente, por favor, ¿no? En este punto hay que entonces reconocer que el producto de inteligencia más acabado, elaborado con el más estricto control metodológico y la más amplia recolección de información posible, no tendrá ninguna relevancia positiva si es entregado a un tomador de decisiones que, por principio, no acepta la retroalimentación y la crítica, mantiene una mente cerrada y es incapaz de corregir sus posicionamientos originales sin importar el cúmulo de información que se le presente, ¿vale? Esto es la realidad que tenemos hoy con varios tomadores de decisiones, y no solamente se refiere a tomadores de decisiones en el nivel estatal. Esto también es importante tenerlo en cuenta en tomadores de decisiones de organismos internacionales o de empresas multinacionales, ¿sale? Este mismo error puede repetirse en cualquiera de estas estructuras, y eso nos puede, para entender esto un poco más a profundidad, nos puede servir la definición de inteligencia que ocupa el ingeniero Jorge Tello Peón, que entiende la inteligencia como el desarrollo de conocimiento operable cuando no es perceptible a los sentidos del Estado o de cualquier estructura orgánica a la que quiera servir, ¿vale? Esto no es un problema que se limite solamente a los estados. Entonces sí podemos pasar a la siguiente ahora. Y eso nos lleva a la primera estación de la sociología de la pandemia, que son los cisnes negros. Este es un cliché al que se ha recurrido constantemente, ¿no? Y es un cliché que nos permite justificar que no teníamos conocimiento o que todo nos tomó por sorpresa cuando no es así. Las características de un cisne negro, de acuerdo al libro de Nassim Nicholas Taleb, son 3, ¿no? Es algo sumamente raro, es un evento con impacto extremo, y es de predictibilidad introspectiva. Esto quiere decir que una vez que pasa y que tiene este impacto devastador, es muy fácil regresar a decir, ya había un montón de evidencias que los explicaban, lo que pasa es que nadie me avisó, ¿sale? Si pasamos a la siguiente, no voy a ahondar mucho aquí, pero hay un montón de evidencia que nos permite desacreditar este planteamiento. La pandemia no reúne estas características, ¿sale? Hubo un montón de advertencias de servicios de inteligencia estatales, de organismos internacionales y de consultorías especializadas en torno a la posibilidad de que una pandemia con estas características, es decir, una pandemia derivada de una enfermedad respiratoria, pudiera afectar
las estructuras a nivel internacional, cuando menos y de manera ininterrumpida, desde el año 2017, ¿vale? Esto, nuevamente, la evidencia puede ser contrastada con una búsqueda muy fácil, ¿no? Están los informes de la comunidad de inteligencia al Senado de Estados Unidos, el informe conjunto del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, ¿sale? Entonces, esta no reúne las pandemias. Siguiente, por favor. La pandemia actual no reúne las características. Entonces, ¿frente a qué estamos si no estamos frente a un cisne negro? Bueno, pues aquí voy a tomar prestado el planteamiento de Michelle Booker para decirnos que frente a lo que estamos es frente a un rinoceronte gris, ¿sale? Pueden consultar el libro homónimo y entonces nos dice que un rinoceronte gris es una amenaza desatendida sobre la que hubo suficiente evidencia de que iba a ser altamente probable y de alto impacto, ¿sale? Este es el punto que tenemos y este es nuestro punto de arranque. Aquí está la sociología de la pandemia. ¿Cómo esta zoología de la pandemia? ¿Cómo esta zoología de la pandemia afecta a la seguridad internacional? Bueno, eso va a depender desde el tamiz que queramos ocupar para analizar estos impactos. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Si tomamos la concepción estatocéntrica, ¿no?, la que refiere a un enfrentamiento desde la escuela clásica, realista de las relaciones internacionales, las afectaciones que vamos a tener van a ser afectaciones de suma cero, ¿no? Y esto nos remite nuevamente a dos conceptos básicos para las escuelas de contrainteligencia, que son la evasión y la desinformación. Y es por eso que vemos ahora países como Rusia, que no tenemos certeza si de verdad los avances que están teniendo sobre la vacuna son reales o no, si el número de infectados es real o no, si están proyectando números para acrecentar su proyección de poder nacional, ¿vale? Esta es la concepción clásica y aquí nos vamos a quedar. El panorama es un poco más terrible si el tamiz que ocupamos es la concepción antropocéntrica de la seguridad. Si nos remitimos a la escuela de seguridad humana, vamos a ver que los 7 componentes que Naciones Unidas considera para la seguridad humana van a estar afectadas en mayor o menor medida por la pandemia, ¿vale? Desde la seguridad económica por el impacto pues, económico, ¿no?, tanto macroeconómico como microeconómico que vamos a ver en diferentes países y en diversos niveles, la seguridad alimentaria porque en algunas ocasiones están rompiendo las cadenas de suministro, la seguridad de la salud que nos lleva al centro de todo el debate sobre el desarrollo de la vacuna, pero sobre todo sobre el acceso a la vacuna. La seguridad ambiental me parece que es en este momento el círculo que es menos evidente en las afectaciones que va a tener, ¿sale? Hemos visto algunos reportes sobre la recuperación que ha tenido de manera acelerada algunas partes del planeta gracias a la baja de actividad humana, pero muy probablemente si recuperamos el ritmo que teníamos antes de la gran pausa, pues vamos a tener nuevamente impactos negativos. Y los últimos 3 son probablemente los círculos de seguridad humana que se van a ver más afectados por los impactos de esta pandemia. La seguridad personal, porque la pandemia está abriendo el campo de acción para organizaciones criminales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un traslado rápido de organizaciones de delincuencia organizada que dejaron un poco atrás el trasiego de drogas justamente porque las cadenas de distribución estaban rotas, pero se adaptaron muy rápidamente, de manera muy rápida, a nuevas áreas de oportunidad. Estos son delitos cibernéticos como extorsión, pornografía infantil, ¿no?, fraude telefónico, secuestro virtual. También en países como México es muy interesante ver cómo la incidencia delictiva no tuvo un movimiento muy importante. En países como el Reino Unido o Argentina, el primer mes de aislamiento tuvo una disminución la incidencia delictiva de hasta el 40%. Si nosotros referimos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a ver que en México delitos como el homicidio o el robo a autotransporte no solo se mantuvieron, sino en algunos casos se incrementaron en medio de la pandemia. Luego, entonces, esto es una revelación de que en realidad las medidas de desmovilización que implementó nuestro gobierno no fueron perfectamente efectivas. La seguridad comunitaria se va a ver afectada en restricciones, por ejemplo, a la migración, sea legal o indocumentada,
Y finalmente, que me parece una de las áreas más interesantes, es la seguridad política y la vinculación que las afectaciones a la seguridad política, la pandemia y las tecnologías de la información van a tener hacia adelante. Entonces, estamos viendo cada vez más el uso de tecnologías avanzadas para monitoreo, rastreo y control, ¿sale? Entonces, el panorama no es muy alentador para los efectos de la seguridad en medio de la pandemia. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente, finalmente algunas conclusiones rápidas para terminar mi presentación. Vamos a tener que tener en consideración de ahora en adelante que lo que vamos a ver, ¿no? Esto que llamaremos la nueva normalidad va a estar plagado de incertidumbre y complejidad. Pero no hay que ser catastróficos, ¿vale? Esto no significa ni el fin de la humanidad, ni el fin del capitalismo. Esto es muy relevante, sobre todo lo del fin del capitalismo, porque hay que darnos cuenta cómo muchas empresas se están adaptando rápidamente a las demandas que están teniendo ciertas sociedades. Eso, si me lo preguntan a bote pronto, no es ninguna debilidad que esté exhibiendo el capitalismo, sino todo lo contrario. Después, la segunda conclusión es que no debemos confundir errores de inteligencia con errores de política pública. Y hay que trasladar los costos de esos errores directamente a los responsables de las decisiones. Es decir, mi conclusión en este momento es que lo que no se vale es tratar de estigmatizar el trabajo de servicios de inteligencia, sean estatales o privados, por errores que no son propios de su ciclo de trabajo, ¿vale? Y finalmente, pues como les dije en la última parte de la presentación, las afectaciones a la seguridad van a ser amplias y profundas, independientemente de la concepción teórica que ocupemos para evaluar estos impactos. ¿Vale? Muchas gracias, estoy pendiente de las preguntas. Muchas gracias a ti, Memo. Muy interesante cómo ese análisis de los cisnes negros es favorito para los análisis en seguridad e inteligencia. También la introducción, bueno, yo no conocía, no sé si en nuestros invitados, el análisis del rinoceronte gris, muy interesante. Y sobre todo este marco que nos das de cómo esta pandemia afecta a la seguridad humana directamente en sus dos acepciones, ¿no? No nada más aqueja a liberar la libertad de las personas de la necesidad, sino también liberarlas del temor. Y bueno, aquí al final te lavas las manos, ¿no? Dice, esto no es responsabilidad de los analistas de inteligencia, es de los tomadores de decisiones. No, no es cierto. pero sí, es bastante interesante cómo nos introduces a esta parte del ciclo de inteligencia y qué es lo que hace, ¿no? Ok, vamos a pasar, por favor, con María Cristina. Claro, muchas gracias. Muy bien, yo quiero hacer una reflexión de orden general sobre el impacto del coronavirus en la seguridad internacional. Y un poco en la línea de lo que estaba mencionando Guillermo hace un momento, recordar que pues las epidemias y las pandemias no son algo nuevo, ni en este siglo ni en precedentes, pero en el siglo XXI hemos tenido, esta es la segunda, dos pandemias. La primera, ustedes recordarán, pues fue la influenza H1N1, el virus mexicano, como lo bautizaban en Centroamérica y en otras partes del mundo, a pesar de que no se originó aquí, se originó en Estados Unidos. Y también hemos visto otras enfermedades que pues han resultado sumamente preocupantes y que son de origen zoonótico, la zoonosis, que se refiere a enfermedades transmitidas de animales a humanos, pues parece que ha sido la norma en estos tiempos. Hemos visto el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo de Medio Oriente, hemos visto el SARS, el primer SARS entre 2002 y 2003, que le pegó a Asia, hemos visto el ébola, que ha sido pues muy preocupante, no solo en la parte occidental de África, sino también en la República Democrática del Congo, donde resurgió, ya estaba prácticamente controlado, pero pues se ha salido de control en las condiciones actuales, en parte también porque la atención de la opinión pública mundial, de la comunidad epidemiológica, de los tomadores de decisiones está sobre el coronavirus, no respecto a otras enfermedades. Importante señalar que 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos y 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen zoonótico.
Hay varios factores que están coadyuvando para que veamos con cada vez más recurrencia y cada vez en tiempos más cortos este tipo de enfermedades. Por un lado, el calentamiento global, la deforestación, cambios en el uso del suelo. También un comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, la agricultura y ganadería intensivas y ciertamente la resistencia antimicrobiana. Son problemas que la propia Organización Mundial de la Salud ha referido al paso del tiempo como preocupantes que deberían de ser abordados con una visión integral, de manera que pudiéramos anticiparnos y prepararnos de mejor manera para las epidemias y las pandemias. Tenemos un dato que habla de que cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa en humanos y hay enfermedades completamente desconocidas para las nuevas generaciones. Ahora, hablando de algunos, porque el tiempo no nos daría, algunos de los efectos del SARS-CoV-2 en el mundo. Primero, destacar que Estados Unidos, esto es más que evidente, perdió la oportunidad de ser líder en la respuesta contra la pandemia en el mundo, sembrando dudas incluso sobre su capacidad de gestión interna de la misma. Estados Unidos, sabemos, es el país con más casos confirmados y también con mayor número de defunciones a nivel global. También el que la falta de liderazgo de Estados Unidos está siendo suplida por China, por Europa, por Rusia, quienes encabezan los esfuerzos económicos, políticos, científicos para hacer frente a esta pandemia. Vemos también un exacerbamiento del nacionalismo para dar respuesta a la crisis social y económica mediante adversarios reales o imaginarios, nacionales o extranjeros. No voy a decir nombres, pero creo que a la mente de muchos de quienes me están escuchando vienen figuras políticas que recordamos claramente que están indiciando a otros, tratando de distraer la atención para, pues, evitar asumir la parte de responsabilidad que les corresponde. También los países con una institucionalidad frágil han visto el exacerbamiento de la violencia, sea por la crisis generada por la pandemia, sea por las oportunidades que esta genera a la delincuencia. Y no me voy a detener mucho en esto porque ya Guillermo hizo alusión al respecto. Ahora, cuando nos ponemos a ver cuáles son las prioridades del mundo, el mundo gasta mucho más en salud de lo que gasta en defensa. Podríamos pensar que es al contrario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cada vez que el CIPRI presenta su anuario a mitad de año, nos da las cifras de lo que el mundo destina en defensa. Y vemos las cifras que podemos ver en la parte superior de esta transparencia con Estados Unidos a la cabeza, seguido de China, de Arabia, Rusia, etcétera. Y luego vemos también el gasto militar mundial como porcentaje del Producto Interno Bruto y pues estas cifras son muy altas. Sin embargo, sería importante destacar que mientras que el gasto militar mundial representa algo así como $239 per cápita del Producto Mundial Bruto, el gasto en salud global representa $1,000 per cápita, es decir, más de 4 veces el gasto militar. Cuando vemos lo que gasta el mundo en salud y vemos que Estados Unidos es quien más destina presupuesto al sector salud, y de repente nos preguntamos también por qué la salud es tan mala en Estados Unidos, porque Estados Unidos pues realmente tiene un sistema de salud de los más eficientes entre la comunidad de países desarrollados. Nos damos cuenta de que parece que el quiz de este tema no es gastar más, sino gastar bien. Estamos gastando mucho en salud, pero no estamos gastando bien. Les comento rápidamente. Estados Unidos tiene el gasto per cápita más grande del mundo porque también los sueldos de cirujanos, los precios de los medicamentos tienen precios prohibitivos. Es un país donde los honorarios por una cirugía pueden ser 6, 7, 8 veces superiores a los que se le paga a un cirujano que hace el mismo procedimiento en Europa o en Australia o en Canadá. Y otro tanto va para los medicamentos, los oncológicos y otros más, son de los más caros a nivel mundial en Estados Unidos, cuando en otros países se les subsidia y se les pone al alcance de la población en condiciones mucho más accesibles. Entonces, ¿por qué si el mundo gasta más en salud, por qué tenemos una crisis como la del COVID-19? Yo tengo un par de hipótesis. La primera es que cuando arrancó este siglo, tuvimos los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el terrorismo acaparó la atención de la agenda internacional.
Luego también, entre septiembre y octubre de 2001, vimos la liberación deliberada de esporas de anthrax en cartas y paquetes postales dirigidos a figuras públicas en Estados Unidos, lo que generó miedo sobre el uso potencial de virus, bacterias, toxinas, con el propósito de hacer daño y como parte de una estrategia bioterrorista. Entonces, aquí tenemos la segunda explicación. La percepción sobre bacterias, virus y toxinas desde el prisma del bioterrorismo impidió el desarrollo de una estrategia de salud amplia frente a epidemias y pandemias de causas zoonóticas u otras. Y luego en 2008 tuvimos la famosa crisis económica que llevó a que los países castigaran sus respectivos presupuestos en salud, de manera que cuando sobrevino la primera pandemia del siglo XXI, el H1N1, se contaba con una visión limitada del espectro de las pandemias y su impacto en la seguridad internacional, y tampoco había muchos fondos para lidiar con eso. ¿Constituye la salud un tema de seguridad? Muchos lo preguntan. Hace un momento Guillermo hablaba de la visión de la seguridad humana, donde la relación entre seguridad y salud pues se asume que existe, que es importante y que prácticamente el mundo no puede funcionar sin salud. Bueno, depende del enfoque al que recurramos en los estudios sobre seguridad. La escuela realista va a decir que no, que la salud no es un tema de seguridad, es un tema de médicos, es un tema que deben abordar los especialistas en salud. La escuela ampliacionista, de la que la seguridad humana y la seguridad multidimensional son ejemplo, dicen que sí, que la salud es un tema de seguridad. Y luego tenemos a la escuela crítica, que dice que sí y que no. Sí, porque es insuficiente explicar la seguridad desde la acepción realista, militarista y estatocéntrica, pero no porque se corre el riesgo de seguritizar los temas. ¿En dónde estamos actualmente? Bueno, las funciones de Fuerzas Armadas han cambiado aceleradamente tras el fin de la Guerra Fría, porque también cambió sensiblemente la escena internacional. Y entonces lo que amenaza a los países, nos dimos cuenta de que ya no solo era un Estado o las capacidades militares de un Estado, sino que hay, por ejemplo, situaciones donde tenemos pandemias, tenemos fenómenos naturales, tenemos una serie de flagelos que van más allá de lo que definíamos como amenazas tradicionales. Les pongo el ejemplo, por citar un caso, de los cascos azules de Naciones Unidas, que han recibido la instrucción del Consejo de Seguridad, que es el que las norma, para, por ejemplo, contener enfermedades. Ha sido el caso de la misión en Liberia, para hacer frente al ébola, o también la MINUSMA en Malí, a la que se le encomendó cuidar el patrimonio cultural, o también en Líbano. Aquí pueden ver una imagen de cascos azules y de autoridades de Líbano, donde hay un compromiso apoyado por el gobierno italiano para preservar el patrimonio cultural de este país. Así que las funciones de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad de los estados han estado cambiando, porque ha cambiado mucho la necesidad de seguridad de las naciones y la percepción de seguridad e inseguridad se ha modificado sustancialmente. ¿Cómo impacta el COVID en la seguridad internacional? Lo hace de muchas formas. Rápidamente menciono el cierre de fronteras, la suspensión de actividades económicas, educativas y culturales, la interrupción del comercio internacional. Fíjense que ahorita tenemos un problema muy complicado de abastecimiento de antirretrovirales, porque se interrumpió el tráfico marítimo por la pandemia, y hay varios países, entre ellos Sudáfrica, el país más aquejado por VIH-Sida, que están teniendo dificultades para recibir los medicamentos por esta interrupción del comercio internacional. También hemos visto acciones para mantener la ley y el orden, evitar saqueos, ataques contra el personal médico, delincuencia organizada, etcétera. También ausencia de cooperación internacional para enfrentar la crisis. Hay visiones divergentes sobre la importancia de las epidemias, pandemias en la seguridad internacional. El tema se trató de manera muy somera en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Organización Mundial de la Salud considera que el foro para tratar el tema del COVID es la Organización Mundial de la Salud y, en todo caso, el ECOSOC, pero no el Consejo de Seguridad. Y bueno, otro aspecto a destacar son los desacuerdos entre el G20 y el G7 para articular una respuesta a la crisis, y sobre todo lo que hemos visto ahora es la distancia que está tomando la Unión Europea respecto a Estados Unidos para dar una respuesta a estas crisis.
Hemos visto cosas que están haciendo las Fuerzas Armadas como tareas no tradicionales ante el COVID, aunque sí me gustaría mencionar que en el caso de México nosotros tenemos el plan de N3 que está pensado para prestar asistencia a la población en situaciones de emergencia. Pero bueno, lo que hemos visto ahora de las Fuerzas Armadas en muchas partes del mundo y que son tareas que algunos las tenían contempladas y otras no, son reconversión de instalaciones militares para atención hospitalaria. Por supuesto, hay médicos militares, pero pues para responder a esta pandemia han tenido que hacer un trabajo de reconversión mucho más dramático de infraestructura que originalmente poseían. También han pasado a administrar hospitales públicos civiles, han producido material médico, han contratado personal de salud especializado, han comprado, fabricado respiradores, han resguardado fronteras nacionales ante el aislamiento, han reconvertido capacidades para producir gel, batas, respiradores, equipo médico para enfrentar la pandemia y, bueno, han transitado en algunos países del estado de excepción a la emergencia sanitaria o al aislamiento social obligatorio. En nuestra región, América Latina y el Caribe, pues solamente hemos visto, pese a que se ha manifestado preocupación al respecto, hemos visto que son pocas las naciones que decretaron el estado de excepción, básicamente las que podemos ver en esta transparencia, y se ha transitado a la emergencia sanitaria, como se ha hecho en el caso mexicano, o bien al aislamiento social obligatorio o voluntario. Pero los estados de excepción no han sido, podemos decirlo, la norma, a pesar de que esto sí está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional. Algunas reflexiones para dejarlas y retomar algunos planteamientos en la siguiente ronda. Bueno, primero, reflexionar sobre el sobredimensionamiento de los flagelos, porque después del 11 de septiembre de 2001 todo era terrorismo y si acaso bioterrorismo. Pero eso nos llevó a descuidar y a observar otras agendas, otros sucesos que estaban aconteciendo y para los que no desarrollamos estrategias de prevención o de mitigación o de contención. Otro aspecto a ponderar es el exacerbamiento de la bioseguridad. ¿Pasará esto? Pregunto. Ahora, después de la pandemia, ¿será el tema del COVID un tema que domine en la agenda internacional y que no nos deje ver otros temas y flagelos? Y si es así, ¿qué enfoque va a recibir la pandemia y las epidemias? ¿Será un enfoque de seguridad dura, como el que ha caracterizado a algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, o será más bien un enfoque de seguridad humana como el que está impulsando la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud? Y bueno, el otro aspecto que vale la pena revisar es la incapacidad de Estados Unidos para proyectar liderazgo en esta crisis y si esto, muchos se preguntan, va a acelerar la transición del ejercicio y del liderazgo a nivel mundial. Con esto termino y bueno, regresamos más tarde para desarrollar algunas ideas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Cristina. Me gustó cómo iniciaste y ejemplificaste esto que venía diciendo Guillermo sobre la predictibilidad introspectiva de los cisnes negros, ¿no? Como dicen, esto no se veía venir cuando tú ya estás poniendo, ¿no? Si ya habíamos tenido un SARS, habíamos tenido una influenza H1N1, habíamos tenido un ébola, ¿por qué puede parecer esto como una sorpresa? Muchas gracias por relacionar esta pandemia también con otras áreas de la seguridad humana o la seguridad en el sentido ampliacionista, como es la seguridad ambiental y repensar los medios de producción, cómo los estamos utilizando. Vinculas esta parte de la pandemia con la seguridad nacional también y cómo esto repercute en la seguridad internacional y en la política internacional. Esta parte del gasto militar versus gasto en desarrollo y qué se está gastando en el desarrollo y qué se está gastando en la parte de salud es también muy interesante para ver ahora cómo se dan las respuestas ante la pandemia. Sobre esta parte también de la contribución a la ONU, a la seguridad internacional me lleva a cuestionarme, ¿no? Esta parte donde ¿quién se está debatiendo igual en la ONU? ¿Quién debe llevar la batuta en el tema de la pandemia? ¿No? Si se tiene que hacer a través del Consejo de Seguridad o a través de la OMS u otros organismos, también ahí siento que es un poco del debate entre ellos que se pueden o no poner de acuerdo y los lleva también a forzar a la reflexión.
También gracias por denotar estas nuevas tareas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, sobre todo en temas más allá de amenazas tradicionales. Y bueno, la pregunta que planteas dentro de tu intervención nos lleva a compartir con ustedes aquí en Zoom y en Facebook la siguiente pregunta. ¿Debe ser la salud un tema de la agenda de seguridad? Sí, porque la promoción de la salud demanda prevención, que es el eje de la seguridad. Sí, porque la salud afecta a la sociedad, componente esencial del Estado. Sí, porque la salud es uno de los ejes fundamentales de la seguridad humana. Sí, porque es necesario mantener la ley y el orden en toda emergencia sanitaria. Sí, porque el mundo está expuesto a ataques terroristas con agentes biológicos, lo que conocemos como bioterrorismo. Ustedes también pueden decir que no. ¿Debe ser la salud un tema de la agenda de seguridad? No, porque la salud es un tema exclusivo de la agenda de desarrollo. No, porque se puede seguritizar, lo que hablaba María Cristina hacia el final, militarizar. No, porque los cuerpos de seguridad de los estados están para atender otras cosas. No, porque una emergencia sanitaria no amenaza la seguridad nacional ni internacional. Y la última opción, no, porque la salud es responsabilidad de las personas y de las instituciones civiles. Ahora mismo abro la encuesta. También invitamos a las personas en Facebook que comenten su respuesta y al final daremos a conocer los resultados. Sin más preámbulo, por favor, Mauricio, ¿nos compartes tu intervención? Muy bien, muchas gracias al Centro Olof Palme por esta oportunidad y en particular María Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mi intervención va a enfocarse en el tema de pues cómo la seguridad ciudadana se ha visto impactada con todo esto de la pandemia. Entonces, vamos a iniciar con la siguiente, por favor, Diana. Un poco, bueno, este mapa que ya ahora nos enfocamos en América Latina, cómo están las restricciones, desde dónde partimos, ¿no? Hay países que sí implementaron restricciones muy, muy estrictas, otros en términos regulares y de plano hay otros que ni siquiera sabemos qué están haciendo o no están haciendo absolutamente nada, como es el caso de Nicaragua. La que sigue, por favor. Y bueno, también estas restricciones se ven reflejadas en los datos duros que arrojan las estadísticas proporcionadas, en este caso por movilidad de Apple. Aquí podemos ver en México cómo a partir de la campaña de sana distancia, de quédate en casa, baja drásticamente de la línea base que se tiene a partir de mediados de marzo. Y al finalizar esta jornada nacional empieza a subir de manera preocupante. Vean cómo ya casi llega a lo que era la línea base original en algunos aspectos. Entonces, bueno, se espera que retome a su realidad. Y bueno, esto cómo se ve reflejado en otros aspectos. Por favor, la que sigue. Tenemos, por ejemplo, los temas de ya delitos mucho más particulares, ¿no? Como bien ya lo mencionaba Guillermo, el homicidio en México se ha mantenido y no solo eso, sino la tendencia ha ido a la alza e incluso llegamos a romper a finales de abril el pues no tan buen récord de homicidios en un solo día, llegando a 105 homicidios, y al día siguiente lo volvimos a romper, llegando a 114 homicidios en un solo día. Entonces, pese a las medidas anteriores descritas, en las que ha bajado la movilidad, los homicidios han continuado a la alza. Y esto se une, como vemos en la slide que sigue, con altos índices de impunidad. Entonces, que tiene un efecto en dos vías, causa y efecto. Primero, que los que cometen ese tipo de delitos lo cometen porque saben que hay una impunidad, que el sistema de justicia no sirve. Y segundo, porque debido a tan altos índices delictivos, el sistema judicial se atora, se sobresatura de trabajo, lo cual genera, pues, al mismo tiempo esta impunidad, entonces se vuelve complicado atender todos los casos. Como vemos también en la slide que sigue,
Estos efectos de igual forma se han trasladado de manera directa a la delincuencia, al narcotráfico y a las pandillas. En particular, tenemos, por ejemplo, que han implementado toque de queda en las zonas donde operan, han repartido alimentos y nos lleva a algunas dudas, ¿no? ¿Cómo obtienen los alimentos? ¿Cómo llegan? Y también las motivaciones que tienen. ¿Serán motivaciones, pues, en las que realmente quieren evitar contagios en su población? Ellos mismos quieren evitar ser contagiados, porque posiblemente después, ¿cómo lo harían para llegar a un servicio de salud? Si bien hemos visto casos en los que algunos narcotraficantes o líderes construyen sus propios hospitales y bueno, ahí también son atendidos, ¿no? Otra cuestión podría ser la legitimidad con la gente de sus colonias, de sus municipios y finalmente tener una ficha de negociación con el gobierno a cambio de decir, bueno, si tú me empiezas a atacar o atacas mis rutas, nosotros podemos levantar las cuarentenas que tenemos estrictas con nuestra gente, ¿no? Entonces, todo esto es algo que se ve afectado y como vemos en la siguiente también se observa que pues las dinámicas delictivas han evolucionado, ¿no? Pasó del narcomenudeo, se ha visto también afectado porque los principales puntos de venta, como son las escuelas o los bares, están actualmente cerrados. Entonces han tenido que buscar otras formas de operar, al igual que operar las extorsiones más a nivel local. Se han aprovechado de los servicios de mensajería y las apps de servicio. Por ejemplo, ha habido casos en los que han detectado a supuestos choferes como miembros del crimen organizado o de pandillas delictivas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que necesitan o se ha incrementado la demanda por este tipo de servicios, pues las empresas han disminuido sus controles de verificación de antecedentes y ese tipo de verificaciones. Y también el sistema de salud es uno de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque se han aprovechado, como vemos en la siguiente imagen, de pues la nobleza que tienen este sistema de salud para, por ejemplo, transportar drogas, transportar armas en ambulancias, así como se observa en esta imagen, ¿no? No han dejado de evolucionar en la pandemia. En la que sigue, bueno, también aquí podemos observar que al igual que ha afectado el crimen organizado, el COVID ha afectado al crimen organizado, también se ha afectado en las policías. Así iniciábamos la pandemia con un promedio de casi 300 policías por cada 100,000 habitantes en México, igual que casi en Colombia, en Costa Rica, en Honduras un poco menos, en Argentina casi el doble. Y no obstante, como observamos en la siguiente, vemos que los policías y las Fuerzas Armadas han sido afectados por esta enfermedad, lo que disminuye sustancialmente sus capacidades de operación y de actuación. Y no solamente eso, como se observa en la siguiente, pues también han tenido que cambiar, así como pues nos explicaba María Cristina que las Fuerzas Armadas han cambiado su quehacer diario, de igual forma en las policías pues han cambiado y pues ahora las policías de todo el mundo están enfocados en la entrega de alimentos, de despensas, enfocados en ser voceros de los temas de salud, de los ministerios de salud y en implementar las medidas que se han tomado para los temas de restricciones de movilidad que se observan, lo cual, como vemos en la siguiente diapositiva, pues también lleva a modificar el enfoque de la policía comunitaria, de la policía de proximidad ciudadana. Ahora la policía ha implementado pues estrategias, así como vemos en la pantalla arriba a la izquierda, la policía de España saliendo a cantar, haciendo videos. Abajo vemos a la policía hondureña haciendo rezos para pues, tratar de vincularse más con la ciudadanía. Y finalmente en la imagen grande vemos cómo la policía de Ciudad de México insta a la ciudadanía a quedarse en casa para proteger a sus familias, ya que ellos también tienen familia y buscan el quédate en casa. Es otra forma de empatía y de promocionar la seguridad ciudadana. Entonces, la que sigue, por favor. También han tenido que mutar para temas de policía cibernética, por ejemplo. Se han detectado casos en los que se venden fluidos corporales infectados por coronavirus, entonces se tiene que fortalecer esa parte de policía cibernética. De igual forma, detectar supuestos medicamentos falsos, la que sigue. También
vemos que, pues, de igual forma, los servicios de emergencia, los primeros respondientes, los llamados centros de 911, se han visto afectados por el coronavirus en dos aspectos. Primero, porque se han saturado sus servicios con llamadas de emergencia relacionadas a este tema. Aquí vemos el caso particular de Costa Rica. Y segundo, porque los operadores simplemente no pueden estar trabajando en lugares tan hacinados y muchas veces no se cuenta con la tecnología para que trabajen desde casa y operen estos centros de 911. Así pues, en este caso de Costa Rica tuvieron que implementar una línea diferente de atención para el COVID-19 que evitó que se saturara el 911, pero no es así en todos los países. La que sigue, por favor. También se han implementado medidas para contrarrestar la violencia contra la mujer cuando las mujeres se quedan en cuarentena con sus agresores. En España se implementó el programa Mascarilla 19, en el que las mujeres llegaban a las farmacias, pedían la mascarilla 19 y el que atendía ya sabía que estaba sufriendo violencia contra la mujer, entonces había una serie de protocolos que seguir para tratar de proteger a estas mujeres e implementar mecanismos de ayuda. Como vemos también en la que sigue, por favor. Lo que decía María Cristina, ahora enfocados en Latinoamérica, cómo es el gasto en salud respecto al PIB. El promedio es cerca del 7% del PIB el gasto en salud, y ahora, y la que sigue, vemos cómo es el gasto militar, también que es más o menos el 1.5% en la región. Destaca ahí el caso de Colombia, y también hay que añadirle, aquí me gustaría agregarle el enfoque, como vemos en la que sigue, el gasto en seguridad pública, que bueno, es diferente al gasto militar. Vieron que, por ejemplo, no estaba Costa Rica, pero en gasto en seguridad pública, por ejemplo, sí sale Costa Rica, donde el promedio en América Latina es 1.5, y no solamente esos gastos, sino también los costos. ¿Qué significan los costos? Como vemos en la que sigue, son los costos que tiene el crimen, ¿no? Por ejemplo, los costos sociales de encarcelar a una persona, los costos de la victimización que le genera a uno, el costo, los gastos privados, por ejemplo, de contratar una alarma de seguridad para la casa, etcétera. Entonces, todo eso, pues, suma y, pues, hace casi una representación de casi del 5% para América Latina, como vemos en la que sigue, pues, que tiene un cierto porcentaje que casi se equipara al tema de salud con lo que se gasta en salud del Producto Interno Bruto. Entonces, pues, es necesario reagendar y reetiquetar los costos en algunas áreas, ¿no? Y saber gastar mejor. Como ya lo decía, no solo es gastar más, sino gastar mejor de manera más eficiente. La que sigue, por favor. También hay otro tipo de gastos. Aquí, por ejemplo, con la insistencia que ha habido en México de mantener el desfile militar, bueno, tenemos que una hora de vuelo de los F-5 que vamos a ver en el desfile militar el próximo 16 de septiembre equivale al salario de 5 enfermeras al mes. Entonces, bueno, pues hay gastos militares que, bueno, sí se pueden a lo mejor replantear, ¿no? Y si bien el ejército mexicano y el ejército de muchos países han hecho cosas a favor del COVID, pues habría cosas que se podrían repensar para hacer de mejor manera. La que sigue, por favor. A continuación, vamos a ver entonces qué se puede hacer desde la óptica de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 enfoques. En la que sigue, vemos cómo está el enfoque desde la prevención de la violencia. Se tiene que atender a las poblaciones vulnerables con un enfoque transversal, principalmente enfoque de género. En la que sigue vemos el tema de los factores de riesgo, que son desde lo individual, lo familiar, lo comunitario. También ahí hay que atender con eso. La que sigue, por favor. Vemos temas del enfoque policial. Hay que enfocarnos al desarrollo profesional de la policía, con pasar de una oportunidad laboral a una profesión, de un trabajo a una profesión, a la policía, tener y modificar el enfoque de proximidad ciudadana, como ya lo hablaba anteriormente, y finalmente con un enfoque de transparencia y anticorrupción. Es importante considerar esto, y como vemos en la que sigue, no solo todo es tecnología, ¿no? Estos son porque pues se puede tener la última tecnología, las cámaras más avanzadas, pero si no tienes procesos de conectividad, si no tienes banda ancha que te permita el traslado,
envío de datos, ¿no? O, por ejemplo, el personal capacitado que sepa identificar los riesgos, pues no va a servir de nada tener esto. La que sigue, por favor. También en temas de modernización del sistema de justicia penal es necesario pues, tener una política criminal que permita perseguir los delitos más importantes y no solamente delitos que pues no sean trascendentales, sino más bien enfocarse a aquellos delitos mucho más importantes como el homicidio, ¿no? Y lo que vemos en la que sigue es el enfoque también del reclusorio y la reinserción social, ¿no? Que también se brinden medidas alternativas y no que la prisión sirva como una universidad para los que cometen delitos, con un enfoque también de profesionalización de los servidores públicos que trabajan en esos reclusorios. La que sigue, por favor. Y también el tema de la gobernanza, tener políticas públicas horizontales que conlleve la participación de todas las secretarías de Estado y verticales, desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, en la que también se tomen en cuenta los municipios, los estados, con un enfoque de participación ciudadana y participación de otros actores para buscar alianzas estratégicas con los organismos internacionales y el sector privado que les dé sostenibilidad a estas políticas públicas. La que sigue, por favor. También el análisis de datos, ¿no? Estamos en un mundo lleno de datos que debemos de saber qué analizar como para que se vincule esto con el tema de la inteligencia, ¿no? Tenemos ahí las Bs de los análisis de datos, que son el volumen, variedad, veracidad, velocidad y qué valor nos va a dar, ¿no? Entonces, el valor que va a dar esos datos que tenemos actualmente es necesario tenerlo. Y a continuación pueden ver un ejemplo que pueden, lo voy a compartir en el chat. La que sigue, por favor. Voy a compartir en el chat esta página para que puedan visualizar delitos en sus municipios, cómo están los delitos. La que sigue, por favor. Y ya con esto finalizo. Los invito a participar en una encuesta en la página de sly.do. El hashtag es Centro Olof Palme, CEOP. Y ahí les hago una pregunta sobre el tema de las labores que le piden realizar sus jefes a los policías. Entonces les agradeceré si pueden contestar. Y regresando para la siguiente participación, voy a mostrar los resultados. Muchas gracias, Mauricio, por tus interesantes aportaciones sobre seguridad ciudadana y el manejo de la pandemia en distintos países de América Latina. Aquí me gusta cómo resaltas cómo un tema de salud puede repercutir en distintas aristas de la seguridad, tanto nacional como pública, ¿no? Esto fue uno de los principales temores, ¿no?, que se plantearon al principio de la pandemia y de la cuarentena, de cómo iba a repercutir, si iba a haber saqueos, si iba a haber mayor violencia. Bueno, en Estados Unidos acabaron las armas, ¿no? Pero bueno, qué bueno que, bueno, al menos en México tengo el dato de que no se hubo un gran registro de este tipo de problemas, de saqueos. Antes de continuar, por favor, invito al público a plantearnos sus preguntas en Facebook o aquí en Zoom. También, cómo esta parte hacia el final que abordas de la promoción de la seguridad ciudadana y nuevas tareas de cuerpos policíacos. Ya María Cristina nos ponía el ejemplo de nuevas tareas de los militares, pero tú lo aterrizas un poco hacia otra arista, ¿no? La necesidad de replantear los gastos militares, este ejemplo que pones sobre cuánto se va a gastar para el desfile del 16 de septiembre y cuánto podría beneficiar a la gestión de la pandemia. Tus recomendaciones también son cuestiones que han sido presentadas en diversos foros, la prevención social de la violencia, ¿no? Sobre todo en el contexto que veníamos de movimientos, del movimiento feminista en contra de toda esta represión que hay, y bueno, con la cuarentena, ¿qué iba a pasar, no? Pero ese es otro debate. Profesionalización de los cuerpos policiales, eso es un tema reciente, ¿no? Que también da mucho a hablar. Y justo esta campaña que ponías de cómo los policías tratan de ser empáticos con la situación, pero cuál es la recepción de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es esta confianza y legitimidad que se tiene en ellos? Y si al final el uso efectivo de la tecnología, ¿no? Lo hemos padecido, creo que a nivel nacional, no nada más los cuerpos policíacos, sino también desde casa.
Y bueno, la gobernanza, la necesidad de esta gobernanza multinivel y sostenible de la que hablas hacia el final. Les recuerdo la pregunta a nuestros invitados, ya Mauricio les dio una segunda tarea para que participen y estén activos. La pregunta que les hicimos aquí es, ¿debe ser la salud un tema de la seguridad nacional o internacional? Me faltan por ahí 15 personas de participar, no tengan miedo, todo esto es totalmente anónimo, no es un examen, es mera percepción. Pueden decir que sí, pueden decir que no y darnos su razón. Vamos a pasar hacia la siguiente ronda de preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta para los tres panelistas. De Santiago Flores, él nos sigue en la transmisión en Facebook. ¿Cómo se modificará la norma en materia de seguridad internacional ante el COVID-19? Para María Cristina Rosas, nos pregunta Felipe Galindo, ¿considera usted que los Estados Unidos recuperen su papel de líder incluso si se reeligiera Trump? Asimismo, pregunta, el gobierno encabezado por él decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo va a afectar lo que Estados Unidos decide en torno a la salud y a la seguridad a México? Juan López, aquí en Zoom, nos pregunta, ¿por qué en México el error es de toma de decisiones y no de inteligencia? Esta pregunta va para Guillermo. Para María Cristina, ¿considera que Rusia podría obtener mayor poder en la escena internacional considerando cómo ha enfrentado la pandemia? A primera vista la ha controlado y ha desarrollado la primera vacuna. Diana Hernández nos pregunta, bueno, ella nos desafía, ¿no? En todo esto que se ha venido planteando sobre la capacidad de los efectivos militares y de los cuerpos policiales, pero también ella pregunta sobre esta vinculación que se da a la violación de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar esta falta de legitimidad y confianza en los cuerpos militares y policiales? Una pregunta más para María Cristina Rosas. ¿Considera que la pandemia tiene o tendrá un impacto sobre la seguridad alimentaria en algunas regiones? ¿Qué conflictos o temas de la agenda de seguridad considera usted que se ha descuidado por la atención que se le ha dado a la lucha contra el COVID-19? Y finalmente, María Fernanda Suárez nos pregunta, bueno, le pregunta a Guillermo Mendoza, ¿qué país considera que ha tenido la mejor coordinación entre los tomadores de decisión y los servicios de inteligencia? Una más para Guillermo. Se mencionaron las escuelas de pensamiento, principalmente citando en la realista. Desde ese bote de inicio, ¿consideras, Guillermo, que el uso y aplicación del ciclo de inteligencia debió ser más estricto en considerar en tiempo y forma la amenaza bacteriológica? Ok, empezamos con Guillermo. Perfecto. Bueno, voy a tratar de contestar puntualmente cada una de las preguntas. Hay una pregunta que me mandaron en privado y que fue la primera que recibí, que dice que de qué depende la toma de decisiones y que si el tomador de decisiones debe considerar, además del producto de inteligencia, factores políticos, económicos y sociales. Bueno, la toma de decisiones depende fundamentalmente del estilo de gobernar del tomador de decisiones. El problema o el punto a destacar aquí es que un producto de inteligencia completo debe considerar per se los factores políticos, económicos, sociales, medioambientales que se está entregando dependiendo de la amenaza que se esté evaluando. Es decir, un producto de inteligencia que solo refiere a una arista del problema sobre el que se le está entregando información procesada al tomador de decisión no sirve. La inteligencia como proceso necesita aglutinar tanta información como esté disponible y pasarla por un tamiz de procesamiento de ciclo de inteligencia para entregar un producto acabado. Es decir, no debería de haber una diferenciación entre que si el tomador de decisión solamente debe tomar el producto de inteligencia para hacer su toma de decisión, o si por aparte debe tomar los otros factores, porque todos esos factores deberían de estar incluidos de principio en la evaluación de inteligencia. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Luego, sobre
¿cómo se modificaría la norma internacional? Bueno, pues eso todavía es un debate que está abierto y las implicaciones que va a tener hacia adelante toda esta pandemia todavía son cosas que estamos por ver. Seguramente vamos a ver algunas modificaciones. Yo creo que las modificaciones más importantes las vamos a ver si tomamos como punto de referencia el tamiz de la seguridad humana. Eso nos va a permitir hacer un análisis más particularizado. Esto hacia adelante no vamos a ver, difícilmente vamos a ver, ¿no? Soluciones de corte de seguridad estatocéntrica o militarista, porque no estamos frente a un enemigo tradicional o estatal, estamos enfrentándonos a un enemigo supranacional, ¿no? Que no respeta fronteras y que debería competir a las comunidades internacionales, no solamente a un Estado. Y los estados que crean que tienen suficiente capacidad o suficiente poder para hacer frente a un reto como este de manera individual, pues van a tener consecuencias, me parece, un poco más desastrosas. ¿Cuáles son los estados o qué estados considero que se han coordinado mejor entre sus servicios de inteligencia y los tomadores de decisiones? Como les dije al principio, es difícil saber cuáles son los éxitos de un servicio de inteligencia. De manera que si hay un servicio de inteligencia que puntualmente haya advertido con toda precisión a su tomador de decisiones cuáles iban a ser los alcances de la pandemia que estamos enfrentando, a la que estamos enfrentándonos ahora, pues eso no lo vamos a saber, ¿no? Por definición no lo vamos a saber porque esa es información útil y por su propia naturaleza reservada. Pero sí podemos tener una métrica y un poco al tanteo para saber cuáles tuvieron una mejor relación. Y esto es relativamente sencillo. Los países que no están teniendo afectaciones tan brutales seguramente atendieron los informes o las evaluaciones de inteligencia que les entregaron y con ello conducieron sus evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones y con ello condujeron su toma de decisiones. Aquí es importante precisar que no debemos entender únicamente a la inteligencia como inteligencia para la seguridad. El proceso de inteligencia puede abarcar cualquier aspecto prácticamente de la vida humana, ¿no? Hay inteligencia económica, inteligencia para la seguridad, inteligencia empresarial. Entonces, si tomamos en cuenta eso, seguramente los tomadores de decisiones, los jefes de Estado, los CEOs de empresas transnacionales que hoy por hoy están reaccionando de manera adecuada o que están minimizando sus impactos, fueron los que atendieron las recomendaciones de sus servicios de inteligencia, de sus consultores, de sus asesores, de sus forecasters, como lo quieran llamar, ¿no? Del analista de inteligencia que les dijo cuáles eran las aristas en las que se podían desenvolver estos riesgos y trataron de minimizarlos. Si debería de ser el ciclo más estricto, que es la penúltima pregunta que tengo aquí anotada, si el ciclo de inteligencia debería ser más estricto, creo que no. Creo que el ciclo de inteligencia, con ciertos matices, se atendió de manera adecuada y es lo que les comenté durante la presentación. Las evaluaciones estuvieron presentes desde por lo menos 2017 de manera constante. Desde antes, desde las apariciones del SARS en 2002, 2003, ¿no? Y hacia adelante con enfermedades similares, venían repitiendo. Pero si ustedes hacen una revisión de este tipo de informes que les comenté, ¿no? Los informes de la Comunidad de Inteligencia del Senado o al Congreso de Estados Unidos, el informe Cygnus, que la inteligencia británica entregó a su parlamento algunos meses antes de que esto arrancara, y que se filtró, ¿no? A los medios de comunicación, en el que se hacía una evaluación de qué medidas tenían que implementarse para minimizar los riesgos de una pandemia de enfermedad respiratoria, y que parece que o no lo leyeron o no lo atendieron, porque justamente todo lo que venía contenido en el informe Cygnus es justo lo que Joris Bonson decidió no hacer. Ese me parece un ejemplo fundamental de cómo el tomador de decisión en algunas ocasiones cree que es su mejor analista y entonces desecha de principio la evaluación de inteligencia que le están entregando, ¿vale? Porque pues, todos vimos a Boris Johnson diciendo pues, que la enfermedad pase, ¿no? No vamos a hacer nada y que se lleve lo que se tenga que llevar. Y finalmente, como comentario de cierre, pues para la encuesta, creo que estamos frente a una concepción de seguridad de Schrödinger, ¿no?
es seguridad que puede ser y no puede ser al mismo tiempo, porque como les comenté, la seguridad, dependiendo del tamiz que queramos, sobre la que queramos analizar, va a tener implicaciones. Entonces, la seguridad puede formar parte, perdón, la salud puede formar parte de la agenda de seguridad, sí y no al mismo tiempo, porque depende del tamiz sobre el que queremos analizar. ¿Sale? Con eso sería. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Guillermo. María Cristina, por favor. Voy a compartir una imagen para ir respondiendo porque creo que es muy ad hoc respecto a lo que me preguntaron sobre Rusia. Espero que todos la puedan ver. Bueno, voy a comenzar con esa pregunta, la de si Rusia podrá obtener mayor poder internacional a la luz de que anunció que ya tiene una vacuna. Yo quisiera recordar que estamos también en un juego geopolítico y que hay una competencia feroz entre las empresas farmacéuticas de todo el mundo para desarrollar la vacuna o los antídotos que puedan permitir hacer frente a la epidemia. Rusia, como recordarán, en la Guerra Fría desarrolló un complejo de armas biológicas llamado Biopreparat, que pues le sirvió para estudiar virus, bacterias, toxinas y sus posibles usos para fines bélicos o también para defenderse de ataques con estos virus, bacterias o toxinas. El Biopreparat se supone que fue desmantelado. Sin embargo, pues hay toda una tradición de investigación biomédica y de bioseguridad en Rusia que yo sospecho que es la responsable de que Rusia esté saliendo ahora con una vacuna. Rusia ha hecho un seguimiento muy puntual tanto del SARS de 2002 y 2003 como del MERS de 2012 a 2015, que son tipos de coronavirus. El MERS, por cierto, bastante más letal que los otros que han tenido incidencia en la población mundial, y a partir de ahí, a partir de los estudios que ha formulado, ha desarrollado esta vacuna. Sabemos que no hay vacunas inocuas, sabemos que pues estamos expuestos a consecuencias no deseadas del uso de estos antídotos, pero evidentemente hay muchas críticas a Rusia porque pues también está atentando contra las utilidades de empresas farmacéuticas que están pues muy involucradas en el desarrollo de la vacuna. Así que bueno, Rusia también está buscando el placet de la comunidad internacional precisamente para poner fin a las sanciones que le aplican por el tema de Ucrania. Se acordarán que Rusia pues experimenta muchas sanciones. Hay quien dice que estas sanciones que se están desarrollando desde hace ya varios años le han permitido a Rusia operar en tiempos de austeridad. Ha tenido que hacer frente pues a organizar su economía en condiciones de austeridad, y eso parece que tenía a Rusia mejor preparada que otros países ante la pandemia del COVID-19. Me preguntan si Estados Unidos recuperará liderazgo aunque se reeligiera Trump. Yo sostengo que para que Estados Unidos se recupere del legado de Trump, aun cuando deje la presidencia y gane Biden, va a pasar mucho tiempo. El daño que le ha hecho la administración Trump a Estados Unidos y al mundo es de enormes proporciones. Va a costar mucho trabajo que Estados Unidos se pueda poner de pie después de la administración Trump. ¿Cómo afecta la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues inhibe la cooperación internacional. Esa es otra muestra de que Estados Unidos está echando por la borda la capacidad de liderar, de encabezar un esfuerzo debidamente coordinado para hacer frente a la pandemia. Por eso es que Europa ha optado por trabajar sin Trump, por trabajar sin Estados Unidos. Y pues eso ciertamente retarda la respuesta del mundo ante la pandemia. Ha sido una pésima decisión. Esperemos que si Trump no se reelige, pues Biden regrese a la Organización Mundial de la Salud.
Y bueno, también hay una pregunta muy interesante respecto a la visión antropocéntrica que plantea la seguridad humana frente al estatocentrismo. Quien hace la pregunta dice que es una falsa premisa esto del estatocentrismo versus el antropocentrismo, porque finalmente el Estado está formado por territorio, población y gobierno. Entonces la población está incluida en la acepción tradicional de seguridad y del Estado. Sí es cierto, pero también la seguridad humana tiene la virtud de poner el acento en uno de los componentes fundamentales de la población. Yo veo que la seguridad humana plantea un concepto de seguridad que no es acabado, que ha generado un enorme debate, un importante debate, que incluso pues nos permite, obviamente, mirar a temas como salud, como deterioro ambiental, como hambrunas, etcétera, desde el prisma de la seguridad, desde el prisma de cómo impactan en la viabilidad de los estados. Y yo creo que ese es el valor que tiene la visión antropocéntrica. Esto, en modo alguno, significa que ya se acabó el debate y que todos estamos a favor de la seguridad humana y que se acabó la visión estatocéntrica. No, todo está a debate, pero creo que es muy refrescante la visión de la seguridad humana para poner el acento en una serie de flagelos que anteriormente no veíamos, porque todo era a través del prisma del militarismo y de la amenaza que un Estado le planteaba a otro Estado. Lo dejo aquí porque hay otras consideraciones a las que me gustaría volver hacia el final del debate. Ok, María Cristina, muchas gracias. Mauricio, ¿estás listo? Por aquí también, no sé si alcanzaste a ver, Karina Martínez nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos que tiene México para crear y mantener políticas de Estado y no de gobierno? Adelante. Sí, gracias. Antes quisiera compartir con ustedes las respuestas que dieron a las preguntas que puse. Aquí pueden ver sus respuestas. Como en primer labores que le piden sus jefes realizar a los policías. La mayoría puso ir a mitin político, algunos torturar detenidos, que también bueno, es algo muy malo y que va en contra de los derechos humanos, como ya por ahí algún comentario decía. Encargos personales, pues, no sé, desde ir por los hijos hasta ir por cosas de la tintorería. Tareas de mantenimiento, ¿no? Algunos mencionaban eso. Y la otra de razones por las que deciden ser policía, la mayoría se va que el policía decide ser policía por necesidad, que la mayoría del público cree que no deciden porque es la mejor opción laboral, que no lo deciden así porque quieren estabilidad económica y tampoco porque es su vocación. Bueno, ahora vamos a ver qué respondieron los policías a esas preguntas. Derivado de una encuesta hecha por Causa en Común, pues primero, ¿reciben órdenes para realizar labores que no les corresponden? En efecto, así como nuestro público lo mencionaba, la mayoría es para hacer encargos personales e incluso en algunas anécdotas de esta encuesta, pues sí, justamente el de ir a la tintorería por los trajes es un gran encargo, un encargo personal que se repite. Pagar una cuota, trabajos de mantenimiento, etcétera. Afortunadamente, el torturar a algún detenido es el que está más bajo. Aún así, no es aceptable que esté siquiera en esa como respuesta, ¿no? Y la de razones por las que decidieron ser policías, imagínense que es vocación. La mayoría de los policías tienen una vocación de servir. Entonces, lo cual, bueno, esto me lleva a unirlo con la pregunta de Anne Hernández, ¿no? En la que, pues bueno, la próxima vez que veamos un policía, seguramente está haciendo su labor y cumpliendo su labor porque tiene esa vocación, ¿no? Y ella preguntaba que, bueno, cómo el tema de conciliar la legitimidad e incrementar la confianza ciudadana. Si bien la confianza es el principal indicador que hay para, pues, medir la proximidad ciudadana, hay que también considerar otros aspectos para pues mejorar el tema policial, ¿no? Por ejemplo, no le podemos pedir a los policías que traten a la sociedad como ciudadanos de primera cuando
se les está tratando a los policías como funcionarios de quinta categoría, ¿no? No se les da apoyo. Y esta encuesta, que la de Causa en Común que les presentaba, ahí pueden consultarla y ver que los policías ni siquiera reciben apoyo para sus uniformes o tienen que pagar por cada vez que utilizan la pistola, las balas, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo parte también de ahí, de cómo trata el Estado a sus cuerpos de seguridad. Y con esto no solamente diría a los policías, sino en general a los cuerpos de seguridad. Y también la pregunta que hace Karina Martínez sobre las políticas de seguridad y cómo darle sostenibilidad, que pasen de ser políticas de un gobierno a políticas de Estado. Bueno, esto se puede hacer involucrando a actores de la cooperación internacional, por ejemplo, porque si bien los gobiernos ya no van a estar ahí, pero la cooperación internacional, la sociedad civil va a estar ahí para darle seguimiento a la implementación de esas políticas y también buscar que sean políticas basadas en evidencia y buenas prácticas que le fortalezcan la sostenibilidad al momento de implementar y que pasen la frontera de los sexenios para el caso federal y que pasen, pues, que sean de manera sostenible estas políticas. Y veo que también había otra pregunta en Facebook de Antonio Espejel. Saludos, Antonio. Que pregunta, ¿es mejor dirigir los presupuestos a deporte y cultura y evitar el delito a futuro? Bueno, claro, eso es el enfoque de la prevención social de la violencia a través del deporte. Y bueno, pues siempre que sea basado en evidencia, ¿no? No vamos a implementar políticas deportivas o culturales así por implementarlos nada más, sino tienen que ser enfocadas bien en población que lo necesita, y esas son políticas de prevención primaria, ¿no? Con población que pues todavía ni siquiera está en riesgo de unirse a una banda delictiva o al crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que es una buena salida y que va pues también de la mano con la recuperación de espacios públicos, la creación de parques, de canchas de fútbol, de básquetbol, etcétera. Todo esto tiene que ir de manera integral. Muchas gracias, Mauricio. Pues si panelistas ustedes logran ver, hay más preguntas, que esto se puede extender. También desde Facebook, Xulia Araiza nos pregunta qué lectura le podrían dar ustedes a la coordinación entre las autoridades mexicanas para sobrellevar esta pandemia. Si gustan compartir con el público sus redes sociales aquí en el chat o algún correo electrónico para continuar con este debate. Ya nosotros estamos sobre el límite de tiempo. Les voy a dar a conocer el resultado de la pregunta que lanzamos. ¿Debe ser la salud un tema de la agenda de seguridad? Bueno, el 35% sostuvo que sí, porque la salud afecta a la sociedad, componente esencial del Estado. En segundo lugar, el 33% dijo que sí, porque la salud es uno de los ejes fundamentales de la seguridad humana. En tercer lugar, un 27% dijo que sí, porque la promoción de la salud demanda prevención, que es el eje de la agenda de seguridad. Ya un 2% dijo que sí, porque el mundo está expuesto a ataques terroristas con agentes biológicos, como el bioterrorismo, y solamente un 2% dijo que no, porque los cuerpos de seguridad de los estados están para atender otras cosas. ¿Qué opinan nuestros panelistas? ¿Qué opinan en Facebook, en YouTube de las respuestas? Y vamos hacia las conclusiones, por favor. Comenzamos con Guillermo. Ok, conclusiones muy rápidas. Antes de entrar a los comentarios finales, me acabo de recordar de un muy buen ejemplo, un ejemplo abierto de buena coordinación en esta pandemia de tomadores de decisiones y servicios de inteligencia, ¿no? Que va un poco contrafactualmente con lo que les dije de que los logros generalmente son secretos. Ustedes pueden revisar en el New York Times una historia del 12 de abril de este año y actualizada el 7 de mayo, de Ronen Bergman, que se llama El arma no tan secreta de Israel en la lucha del coronavirus. 2 puntos, los espías del Mossad. Y este es un recuento de
cómo los espías y las cabezas del Mossad, no solo los espías y no solo los agentes, sino las cabezas del Mossad, desplegaron varios recursos, ¿no?, de acercamiento, incluso con gobiernos no tan amistosos hacia Israel como Arabia Saudita e Irán, para garantizar que desde el inicio de la pandemia los flujos de insumos médicos y las cadenas de suministro siguieran vigentes, ¿sale? Este es un muy buen ejemplo de la coordinación entre un servicio de inteligencia y los tomadores de decisiones en el nivel más alto. Hay que tomar en consideración también que el servicio de inteligencia israelí tiene una parte muy operativa y además de la parte estratégica, ¿sale? Y los planteamientos que les di yo estaban un poco más orientados hacia la parte de producir inteligencia estratégica. Pero si bajamos esto a nivel operativo, este es un excelente ejemplo de una buena coordinación. Entonces, si tienen oportunidad, échenle un ojo a esa historia y van a ver un buen ejemplo de esta coordinación. A manera de conclusión, de manera muy rápida, me gustaría subrayar que desatender las evaluaciones de inteligencia que se entregaron con oportunidad y rehusarse a actuar con la urgencia requerida, innecesariamente ha hecho más vulnerables a muchas sociedades, desafortunadamente la mexicana incluida. Y el reclamo y el costo de esas actuaciones debe dirigirse a los tomadores de decisiones que las ordenaron, no a los aparatos de inteligencia que, como ya les dije, y fue el planteamiento central de mi presentación, cumplieron cabalmente con su misión. Y estoy hablando en general, no estoy hablando de ningún servicio de inteligencia en particular, no estoy haciendo apología de ninguna clase, ¿no? Simplemente estoy hablando de la concepción de un servicio de inteligencia público o privado de manera general. A mí me parece que en medio de esta pandemia cumplieron con su objetivo y que son como en muchas otras ocasiones, objetivos fáciles de culpar cuando las políticas públicas son erradas, ¿sale? Y como les dije también al principio, esto debe ser el inicio de un debate mucho más profundo que debemos tener en sociedades como la mexicana sobre la importancia de la cultura de inteligencia, ¿sale? No debemos entender la inteligencia solamente como inteligencia para la seguridad. Es un proceso muchísimo más amplio que sirve de manera general para la toma de decisiones bien informada, y así es como debemos entenderla y como debemos exigir además que nuestros gobernantes la entiendan, pero sobre todo la apliquen, ¿vale? A manera de conclusión general, como les dije también, creo que para mí, desde mi punto de vista, la salud debe ser incluida en la agenda de seguridad, pero hay que tener también un poco de cuidado, porque debemos decidir en dónde queremos incluir a la seguridad. Porque no es solamente, a la salud, no es solamente meterla a la agenda de seguridad per se. Si decidimos que la salud debe ser un componente de la agenda de seguridad, tenemos que decidir si es de la agenda de seguridad nacional o de la agenda de seguridad pública, porque esta diferenciación también nos va a llevar a las alocaciones necesarias para atender este tipo de riesgos y de amenazas, ¿sale? Todo esto es también un problema de escasez y de recursos. Si decidimos que la salud va a ser un problema de seguridad nacional, eso va a demandar recursos de primer nivel para atenderla, porque eso supondría que esta amenaza pone en riesgo la subsistencia del Estado mexicano mismo. Si lo vamos a poner en el nivel de la seguridad pública, ahí hay que hacer también diferenciaciones muy importantes, como lo que planteaban tanto María Cristina como Mauricio. Necesitamos cuerpos policíacos de proximidad o cuerpos policíacos de represión, con este planteamiento que también hacía Eduardo, de las manifestaciones que fueron reprimidas en diferentes partes del mundo a raíz de la pandemia. Todo este debate es un debate inconcluso y es un debate que debemos seguir impulsando. Pero de principio, mi posición es que la salud sí debe formar parte de la agenda de seguridad. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. María Cristina, conclusiones, por favor, un minuto.
Voy a tomar mi minuto para responder a la pregunta de cómo impacta o si impacta el COVID-19 a la seguridad alimentaria. Por supuesto que la impacta. Hemos sabido de que se han paralizado actividades económicas, comentábamos hace un rato también el comercio internacional, en fin, y todo esto pues tiene implicaciones para la disponibilidad de alimentos, para la distribución de los mismos. En fin, hay varias reflexiones de la FAO que ustedes pueden revisar en su página web sobre el particular. Sobre si la salud es un tema de seguridad, yo siempre he postulado que es un tema de seguridad. Y al respecto, pues sí quisiera señalar que cuando en 2009 tuvimos la pandemia, la primera pandemia del siglo XXI, la que provocó el AH1N1, resulta que el presidente Calderón dio a conocer su programa de seguridad nacional a continuación y colocó a las epidemias y pandemias en el nivel de riesgos para la seguridad nacional. Cuando fue presidente Enrique Peña Nieto, también se colocó a las epidemias y pandemias en la agenda de riesgos para la seguridad nacional. Y hasta ahí nos quedamos. Yo creo que es importante ponderar a las epidemias y pandemias en la agenda de seguridad. Podemos debatir si debe estar en seguridad pública, por supuesto que debe estar en seguridad pública, y podemos discutir también si la debemos elevar al nivel más alto de formar parte sustancial de la agenda de seguridad nacional. Personalmente pienso que sí, y que tiene que recibir una gama amplia de recursos. Hace un rato, cuando les presentaba las diapositivas, les mostraba cómo el mundo gasta 4 veces en promedio más en salud que en seguridad. Pero en México gastamos casi lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a tener que debatir cómo vamos a gastar el dinero. México no es un país pobre, pero lo que yo sí siento es que somos muy mal administrados. Recursos hay y se pueden administrar de mejor manera para la consecución de los fines de la nación. En este sentido, quiero recordar, y con esto termino, que hay una relación simbiótica entre seguridad y desarrollo. La salud ha sido vista tradicionalmente como un tema de desarrollo, pero empata con la seguridad. De otra manera, no tendríamos la crisis en la que nos encontramos actualmente. Entonces, lo mejor sería trabajar al parejo ambas agendas, seguridad con desarrollo, en una relación simbiótica, mutuamente benéfica, donde para tener un país seguro necesitamos un país próspero, un país con desarrollo y un país con salud y viceversa. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, un minuto, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, quisiera abordar tres puntos rápidamente. El primero, que observamos cómo se vinculan de manera transversal los tres temas que analizamos el día de hoy, ¿no? Inteligencia, temas militares y temas de seguridad ciudadana. Entonces, es interesante que se den estos espacios para ver desde diversas ópticas toda esta vinculación que existe. El segundo tema de México y la seguridad internacional, bueno, importante que ahora que México va a ocupar un lugar no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nuestro representante sea justamente un médico. Entonces, va a llevar una visión de una agenda diferente, esperemos que así sea, a la tradicional que ha llevado, ¿no? Aunque pues se han hecho públicos algunos artículos y eso todavía no hay público un documento de agenda de México en el Consejo de Seguridad. Habrá que esperarlo a ver si llega a existir y será interesante ver qué enfoque se le da. Y el tercero, para un comentario en Facebook que hacían sobre la relación México-Argentina, ahorita con el anuncio de la vacuna, bueno, se fortalece la posición geopolítica de ambos países, en donde también se ven afectados otros temas, por ejemplo, la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay un candidato argentino, también hay una candidata costarricense y un candidato de Estados Unidos. Y ahora tanto México como otros países quieren postergar esa elección, entonces, bueno, hay ciertas pues cooperaciones que se dan en otros ámbitos que también afectan la esfera multilateral. Entonces, bueno, con esos 3 puntos quisiera cerrar. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias a ti, Mauricio. Bueno, pues llegamos al final
Quiero agradecer a Mauricio, a Guillermo y a María Cristina por compartir sus conocimientos con nosotros en esta tercera sesión sobre el impacto de la pandemia en la seguridad internacional. Invitamos al público en general que compartan la transmisión con sus contactos y que los inviten a participar todos los jueves. Asimismo, denle like a nuestra página del Centro Olof Palme México. La siguiente semana sobre el impacto del COVID-19 en la cultura. Y bueno, les lanzo el spoiler. Viene Humberto Vélez, entonces se va a poner bueno esto. Muchas gracias por participar. Les deseo un excelente día en nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. Mi nombre es Eduardo Rivera. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.